La noche en que el mar de la vida se tragó las voces, la mansión Heredia, anclada en la colonia Polanco de Ciudad de México, dejó de ser un hogar para convertirse en un mausoleo de mármol y silencio. Se dice que el dinero puede coser cualquier herida, comprar el mejor consuelo, silenciar los chismes y pavimentar el futuro, pero no existe fortuna en el mundo, ni todos los lingotes de oro apilados en las bóvedas más seguras, capaces de devolverle a un padre el eco de la risa de su único hijo, ni la melodía que se rompió en el alma del pequeño, porque justo en el instante trágico en que la madre desapareció, llevándose con ella el calor de la casa, el sonido del mundo se extinguió para siempre en los oídos de Raúl Heredia Jr. Aquel silencio no era la ausencia de ruido, era una presencia fría y pesada que se había instalado en cada rincón, devorando la esperanza y dejando a Raúl padre, el magnate de las telecomunicaciones, varado en una culpa que lo consumía a fuego lento, observando cómo su hijo, de tan solo 10 años, jugaba con su cochecito de madera sin escuchar el rodar de las ruedas sobre el piso de caoba. Un niño que, aunque rodeado de opulencia, vivía en una isla sorda de soledad que nadie se atrevía a cruzar, hasta que una humilde muchacha de San Miguel de Allende, con los ojos llenos de ternura y las manos repletas de una voluntad inquebrantable, cruzó el umbral de aquella casa con un bolso viejo y la necesidad urgente de enviar dinero a su familia, sin saber que ella portaba, sin escucharla, la llave de la música que el destino le había robado a esa familia, marcada por el luto y el aislamiento, preparándose para el enfrentamiento más crucial de todos, aquel en el que el corazón debería batirse en duelo contra el peso insoportable de un pasado que se negaba a callar y una fortuna que solo había servido para construir una jaula dorada y silenciosa. El sol de la mañana de la Ciudad de México, esa luz particular que se cuela entre los edificios altos y se filtra por los gruesos cristales de seguridad, apenas conseguía calentar la inmensidad del comedor de la mansión Heredia, un espacio tan pulcro y monumental que más parecía un museo de arte moderno que un lugar para compartir los alimentos. Sobre el mármol reluciente, el único sonido que se atrevía a romper la tensión era el golpe seco y rítmico de un tenedor contra el plato, manipulado por el pequeño Raúl Jr., cuyos ojos grandes y oscuros reflejaban una tristeza que no entendía de juguetes caros ni de la vajilla de porcelana china, mientras su padre, Raúl Sr., un hombre cuyo rostro ya no mostraba más expresión que el cansancio petrificado, leía un periódico financiero con la concentración de un cirujano, usando el papel como un muro infranqueable entre él y la realidad de su hijo, en una rutina que se había vuelto tan inflexible y gélida como las columnas de piedra que sostenían el techo, un ritual de ausencia que confirmaba que la comunicación en aquella casa no era simplemente escasa, sino que estaba prohibida, enterrada bajo toneladas de dolor y culpa no resuelta, creando una atmósfera en la que incluso el aire parecía conspirar para que el silencio se hiciera más espeso, más denso, casi tangible, en un ambiente donde las palabras de buenos días y el más simple de los saludos habían sido exiliadas, dejando únicamente el lenguaje mudo de la distancia y el reproche autoimpuesto, en un escenario de riqueza material que ocultaba una pobreza emocional espantosa. Justo en ese momento de desolación cotidiana, el mayordomo, un hombre de cabello plateado llamado Ernesto, y cuya discreción era legendaria en toda la colonia, irrumpió con pasos amortiguados y una inclinación apenas perceptible, anunciando con un susurro que se sentía excesivamente alto en la quietud, que una joven esperaba en la entrada, una candidata al puesto de ayudante general que había llegado de madrugada en un autobús incómodo, cargando la esperanza de encontrar un empleo para ayudar a su madre enferma en el Centro Bajío.
El señor Heredia, sin levantar la vista de las cotizaciones de la bolsa, simplemente asintió con un gesto brusco, una señal que pareció tan fría como la hoja de acero de una espada. Y Ernesto desapareció con la misma eficiencia fantasmal, dejando el camino libre para que Lucía Guzmán, con el corazón latiéndole como un tambor frenético y las manos agarrando con fuerza un bolso raído, hiciera su entrada en el vestíbulo que más parecía la sala de espera de un monarca, un espacio intimidante donde cada objeto de arte, cada sombra proyectada por los candelabros de cristal, la observaba con una mudez condescendiente, aumentando la sensación de ser una intrusa en un mundo de cristal y hielo. Ella, armándose de valor y deseando que el hilo de voz que consiguió emitir no traicionara su nerviosismo, soltó un «Buenos días, señor», tan delicado que casi se perdió en la inmensidad, pero fue suficiente para que Raúl Heredia levantara sus ojos grises como tormenta por un segundo fugaz, un lapso de tiempo donde ella solo pudo percibir una infinita fatiga y una barrera impenetrable, antes de que él, con un tono seco y sin adornos que no dejaba lugar a réplicas, la despachara directamente a las órdenes de Ernesto, sin siquiera preguntar su nombre ni su origen, volviendo al instante a la seguridad de su periódico, pero mientras el mayordomo la guiaba hacia la zona de servicio, por un diminuto resquicio de la escalera principal, una mirada intensa y desarmante la alcanzó. Eran los ojos profundos de Raúl Jr., observándola con una fijeza que Lucía, con su instinto de pueblo, reconoció de inmediato como el lenguaje universal de la soledad. Un vacío que resonaba en el alma del niño, haciéndola detenerse por un impulso que no pudo controlar para devolverle una sonrisa cálida y levantar su mano en un saludo tímido, un gesto que el niño dudó en imitar, pero que finalmente replicó con un movimiento tan ligero, casi imperceptible, que solo sirvió para sellar, en ese momento, una alianza silenciosa entre la mujer que buscaba una oportunidad para salvar a su madre y el niño que anhelaba una voz que le salvara el alma. El resto de la mañana transcurrió para Lucía en una vorágine de trapos, abrillantadores y vajillas de plata, inmersa en una rutina estricta que Ernesto, con su voz monocorde, se encargó de recalcarle como si estuviera dando instrucciones para desactivar un explosivo, poniendo especial énfasis en la regla no escrita de la casa, la distancia absoluta con el 100. Joven amo, un mandato que parecía imponerse desde las profundidades del miedo del señor Heredia a cualquier interferencia que pudiera alterar el frágil equilibrio de su luto. Mientras limpiaba la cubertería en la inmensa cocina de estilo industrial, Lucía escuchó el eco distante de las campanas de la iglesia de Santo Domingo, el sonido filtrándose a través de las ventanas blindadas, y pensó en su pueblo, en el olor a leña y tortillas recién hechas, sintiendo una punzada de nostalgia que contrastaba con la extraña paz que también la invadía, una calma que atribuía al hecho de que, aunque la casa era fríamente imponente, su propósito era claro: trabajar para sanar. La cocinera, una mujer corpulenta y lacónica, le sirvió un plato de sopa sin cruzar miradas ni palabras, confirmando que el silencio no era solo un lujo en esa casa, sino una ley, una norma de conducta ineludible que todos acataban, dejando a Lucía inmersa en sus pensamientos, sintiendo la pesada atmósfera de tristeza que el lujo no conseguía disimular. Antes de la hora de su cena, Lucía subió al piso superior para dejar una bandeja de plata olvidada, y al pasar frente a la habitación de Raúl Jr., notó una rendija de luz filtrándose bajo la puerta de madera noble, impulsándola a asomarse con la cautela de quien teme despertar a un gigante, encontrando al niño de pie junto al ventanal, sus manos apoyadas en el frío cristal, observando la luna llena que se cernía sobre el perfil de la ciudad, un pequeño
Centinela solitario, absorto en la danza silente del viento, que él no podía oír, pero que parecía comprender con una profundidad que a ella le conmovió hasta las fibras más sensibles del alma. Lucía, en un murmullo casi inaudible que apenas rompió el aire, un suspiro de deseo más que de palabra, se atrevió a desearle al pequeño que algún día alguien lo escuchara, que alguien cruzara esa barrera invisible de su mundo, antes de apagar la luz del pasillo y retirarse a sus aposentos, sintiendo que esa casa no necesitaba ser limpiada de polvo, sino de un silencio acumulado que pedía a gritos ser roto, una convicción que se grabó a fuego en su interior. Allí, en medio de toda esa riqueza petrificada, había un niño que necesitaba desesperadamente ser escuchado, aunque él no pudiese oír las palabras que se le ofrecían. A la mañana siguiente, Lucía, impulsada por un sentido de responsabilidad que iba más allá de su salario, se levantó antes de que la ciudad despertara, encontrando la mansión envuelta en un silencio matutino que, aunque sacro, aún le resultaba inquietante. El jardín, recién rociado por el rocío de la noche, exhalaba un aroma a tierra húmeda y flores que aún no abrían sus pétalos. Un mundo esperando ser tocado por la luz, una imagen que Lucía tomó como un presagio de su misión silenciosa y armada con un cubo y un trapo, se dispuso a enfrentarse a su primer día completo de trabajo con la determinación de quien sabe que cada esfuerzo es un paso hacia la curación de su propia madre. Mientras limpiaba los altos ventanales del salón principal, sus movimientos rítmicos y suaves, notó un reflejo fugaz en el cristal que la hizo detenerse, y al mirar con más atención, descubrió a Raúl Jr. del otro lado, observándola con la misma intensidad desarmante del día anterior, sosteniendo en sus manos un pequeño coche de carreras rojo que movía con una lentitud casi ritual sobre el borde de una mesa de mármol. Lucía, sin pensarlo dos veces, sin importarle la regla tácita de la distancia, le ofreció una sonrisa genuina, levantando el trapo y agitándolo en un saludo mudo, una invitación a la interacción que el niño, tras un breve titubeo que pareció durar una eternidad, imitó con su mano pequeña, un gesto que duró apenas un segundo, pero que fue suficiente para llenar el vasto salón con una ternura inesperada, una chispa de conexión que rompió el hielo y que sirvió como una breve inyección de esperanza en medio de la frialdad de la rutina. Sin embargo, la tregua emocional fue efímera, porque durante el desayuno, Ernesto, con ese aire de estatua griega que lo caracterizaba, la llamó aparte con un tono seco y sin inflexiones, repitiéndole la advertencia de su patrón con una severidad que no dejaba lugar a dudas. Señorita Guzmán, le recuerdo que debe mantener la distancia con el joven amo. El señor Heredia no tolera que el personal interfiera en sus asuntos ni le dé falsas esperanzas que solo sirven como distracciones. Una reprimenda que Lucía acató, bajando la cabeza, pero cuyo contenido generó una rebelión interna, una indignación silenciosa, porque ella no lograba comprender cómo alguien podía vivir rodeado de tanta magnificencia material y al mismo tiempo imponer una miseria emocional tan profunda, un silencio tan doloroso que negaba la necesidad fundamental de afecto que el niño emitía con cada una de sus miradas suplicantes. Aquella misma tarde, el corazón de Lucía decidió tomar la iniciativa, sin importarle las advertencias del mayordomo ni la severidad glacial de su patrón, porque la necesidad del niño de una conexión genuina era un mandato más fuerte que cualquier regla corporativa. La encontró en el jardín trasero, un oasis de verde bien cuidado, sentado en el césped, absorto, observando la danza de las hojas movidas por el viento, una visión poética pero solitaria que la impulsó a acercarse con la lentitud de un animal cauteloso, llevando en la mano
una simple flor de un color vibrante que acababa de cortar. ¿Te gusta?, preguntó ella, aunque sabía perfectamente que el niño no podía escuchar el sonido de su voz, porque las palabras eran inútiles en ese intercambio, pero el gesto, la intención, era el verdadero lenguaje que buscaba establecer. Raúl Jr. levantó sus ojos hacia ella con una curiosidad inocente, sin entender la pregunta vocal, pero sí el ofrecimiento de la flor. Y Lucía, entonces, recurrió al lenguaje universal de los gestos. Señaló su propio pecho, donde el corazón latía con un ritmo constante. Luego el mismo gesto sobre el suyo, marcando el pulso con un golpeteo suave, buscando que el niño, a través de la vibración y la vista, entendiera el mensaje de la vida que se movía dentro de ellos, a lo que él respondió, después de un instante de desconcierto, imitando el gesto, repitiendo el movimiento de su dedo sobre su propio pequeño pecho. Lucía sonrió con dulzura, tomó la mano del niño y la colocó sobre su propio esternón, justo donde el latido era más perceptible, susurrando, ¿lo sientes? Una pregunta que, nuevamente, no necesitaba ser oída para ser entendida, porque el niño asintió, su rostro iluminándose por la sorpresa de percibir el rítmico golpeteo bajo su palma, una verdad tangible que la surdez no podía arrebatarle, a lo que ella concluyó, así suena la vida. Un mensaje que Raúl Jr. comprendió con el alma, sino con los oídos, soltando por primera vez una risa muda, un sonido silencioso que nadie escuchó, excepto Lucía en la profundidad de su espíritu, sellando un pacto invisible, el inicio de un ritual de conexión que a partir de ese día se convirtió en el único motor de esperanza en aquella casa dominada por el luto, un lenguaje que se nutriría de miradas, dibujos y sonrisas en la más tierna y peligrosa de las rebeliones contra el silencio impuesto. El pequeño ritual que comenzó en el jardín se convirtió en el oasis secreto de ambos en medio de la aridez de la rutina. Cada mañana, Lucía se aseguraba de que su trabajo de limpieza en las ventanas coincidiera con el tiempo en que Raúl Jr. solía estar cerca, y mientras el niño la observaba desde el interior, ella trazaba figuras simples sobre el cristal empañado con el trapo húmedo. Un sol radiante, una mariposa con alas perfectas, un corazón grande y palpitante, un lenguaje visual que el niño respondía moviendo sus labios en un intento mudo de hablar o haciendo pequeños gestos con sus manos. Un intercambio rápido y tierno que era el único alimento que el alma del pequeño recibía. Por las noches, Lucía, con la astucia de una conspiradora, guardaba en los bolsillos de su delantal pequeños tesoros que dejaba estratégicamente en lugares que el niño pudiera descubrir. Un trozo de chocolate que sabía a libertad, un papel doblado en forma de grulla, una nota con un dibujo infantil que representaba un abrazo, pequeñas dosis de afecto que rompían el cerco de la frialdad. Al principio, Raúl Jr. solo observaba estos regalos con una mezcla de curiosidad y miedo, sin atreverse a tocarlos, temeroso de romper la frágil magia. Pero una mañana, Lucía, al pasar por la escalera, notó que el pájaro de papel había sido colocado junto a sus juguetes más preciados, una señal inequívoca de que su mensaje había sido recibido y atesorado. Una forma muda y conmovedora de decirle gracias, que a ella le calentó el corazón. Sin embargo, la atmósfera de vigilancia y la amenaza constante de la interferencia se hicieron patentes cuando, días después, mientras Lucía desempolvaba la imponente biblioteca, sintió unos pasos lentos y decididos a sus espaldas. Era Ernesto, el mayordomo, con el ceño fruncido y la voz reducida a un murmullo de reproche que sonó más amenazador que un grito. «Se lo advertí, señorita Guzmán. No le dé falsas esperanzas al niño, ni se atreva a cruzar la línea invisible. El señor Heredia no tolerará este tipo de distracciones y el despido será lo de menos. Recuerde que tiene a su madre que mantener.
una amenaza sutil pero devastadora que Lucía, Apino sin pesar del temblor interno, enfrentó con una firmeza que no sabía que poseía, girándose para responderle al mayordomo con una serenidad que desarmó su autoridad. No es una distracción, señor Ernesto. Es solo un niño que necesita afecto y no hay dinero que pueda comprar eso ni regla que deba prohibirlo. El mayordomo la observó por un largo momento con una expresión indescifrable entre la admiración y la advertencia, y se retiró sin decir una palabra más, dejando a Lucía con la certeza de que su osadía le costaría el puesto, pero también con la satisfacción de haber defendido un amor que era tan puro como necesario. Esa misma tarde, el cielo de la Ciudad de México se cubrió de nubes plomizas, presagiando una tormenta, y Lucía, antes de retirarse a su pequeña habitación de servicio, encontró un papel doblado con torpeza sobre la barandilla de la escalera, un lugar que solo el niño podía haber alcanzado. Al desdoblar el papel amarillento, su corazón dio un vuelco al descubrir un dibujo simple hecho a lápiz, una mano abierta y dentro de ella un corazón diminuto y valiente, y debajo, con letras mayúsculas e infantiles, un mensaje que la hizo llevarse una mano al pecho y cuyos ojos se humedecieron de una dulzura agridulce. El sonido que no oigo, pero siento. Una confirmación de que su pequeño acto de rebeldía había calado hondo, que había logrado lo que ni todo el dinero ni todos los especialistas habían conseguido, que un niño sordo volviera a sentir que el mundo tenía vida, que había un latido que superaba el silencio impuesto. Aquella noche, mientras las sombras crecían en la cocina y Lucía se preparaba para apagar las luces, un ruido leve, casi un roce, la hizo girar con un sobresalto. Era Raúl Jr., pálido, con un rostro de angustia que le encogió el alma, con sus manos apretadas sobre su oído derecho, y al verla, sus labios temblaron y sus manos se movieron en un gesto lento que Lucía, ya familiarizada con el lenguaje de sus ojos, comprendió al instante. Dolor. Ella se acercó con la rapidez de un rayo, hincándose frente a él, sosteniendo su rostro en sus manos. ¿Te duele, mi niño?, preguntó, aunque sabía que no podía escuchar, y el niño asintió, cerrando sus ojos con fuerza, buscando refugio, y Lucía, sin más recursos ni protocolo, lo abrazó con una ternura desesperada, sin saber qué hacer, sintiendo la indefensión del niño como propia, mientras afuera la tormenta prometida comenzó a llover con una suavidad que parecía la lágrima del cielo, un reflejo de la angustia que se sentía en el interior de aquella casa de silencio y mármol. Cuando el niño se retiró a su habitación, Lucía se quedó sola, mirando las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal, con la certeza de que algo andaba mal con el oído de Raúl Jr. y con una convicción que la aterrorizaba. Si nadie actuaba, si el señor Heredia seguía ciego por la culpa, el silencio de esa casa se haría tan profundo que acabaría por ahogarlos a todos, especialmente al pequeño que, a pesar de su sordera, había aprendido a escuchar con el corazón más que nadie. El aire de la mañana siguiente, fresco y limpio después de la lluvia nocturna, no lograba disipar la bruma de preocupación que se había instalado en el corazón de Lucía, y al entrar en el vasto salón para reanudar su faena, encontró a Raúl Jr. acurrucado en un sillón de terciopelo, envuelto en una manta, con los ojos semicerrados y una palidez que delataba el sufrimiento de la noche anterior, una imagen de fragilidad que intensificó su alarma. Se acercó despacio, sus movimientos cargados de temor a que Raúl padre pudiera aparecer en cualquier momento, ese hombre de presencia imponente que destilaba autoridad y prohibición, y se atrevió a preguntar, con un susurro que no era para el oído del niño, sino para su alma: ¿te duele todavía, mi vida? A lo que el pequeño, con un gesto aprendido que se había convertido en su código, levantó su mirada, tocó su oído dolorido
y luego hizo un círculo en el aire con la mano, una forma clara y conmovedora de indicarle que el malestar seguía allí, una molestia sorda y persistente. Lucía acarició su cabello con una ternura materna, sintiendo el impulso de llevárselo lejos de ese mausoleo de frialdad, pero justo en ese instante, una voz que retumbó como un trueno en la inmensidad del salón la paralizó. Una voz que venía de la escalera y que cortaba el aire como un látigo de hielo. «¿Qué demonios está haciendo usted aquí, señorita Guzmán?», preguntó Raúl Heredia, con un tono que no admitía réplicas ni excusas, haciendo que Lucía se levantara de golpe, sintiendo el corazón encogerse de miedo, pero intentando mantener la compostura. «El niño no se sentía bien, señor. Yo solo estaba...» Pero fue interrumpida por la voz imperativa del magnate. «No le he pedido explicaciones. Ernesto se encargará. Vuelva inmediatamente a sus tareas y recuerde mis advertencias. No me obligue a tomar medidas drásticas». Una orden que selló el silencio de la casa con una densidad aún mayor, dejando a Raúl Jr. temblando, observando la escena con los labios apretados, mientras su padre se inclinaba para tomarlo del brazo con una frialdad que distaba mucho de ser consuelo. Lucía dio un paso atrás, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el rostro de Raúl Heredia, y por un fugaz momento, en la dureza de su mirada, creyó ver algo más que severidad, una profunda y desgarradora culpa que no sabía cómo manejar, una herida interna que se reflejaba en su incapacidad de amar abiertamente a su hijo, una visión que la hizo retirarse, sabiendo que esa noche la tristeza de esa casa sería más pesada que nunca, y que la única forma de salvar al niño era, de alguna manera, salvar al padre de su propio dolor petrificado. El insomnio se apoderó de Lucía esa noche, mientras la mansión se sumía en una penumbra inquietante, y la imagen de Raúl Heredia la atormentaba, porque había algo en la severidad de sus ojos que iba más allá de la arrogancia de un hombre rico. Buscando un respiro del aire cargado de la casa, se aventuró al jardín, y fue entonces, a través de una ventana del despacho que aún permanecía iluminada, que presenció una escena que destrozó la imagen del hombre de acero que él se había empeñado en proyectar. Raúl Heredia estaba de pie, inmovilizado, frente a un piano de cola antiguo, cubierto por una sábana blanca, sus dedos a centímetros de las teclas, sin atreverse a tocarlas, observando el instrumento con la melancolía de quien mira un recuerdo sagrado y doloroso. Sobre la tapa del piano, Lucía distinguió claramente una fotografía enmarcada, una mujer de cabello oscuro, cuyo rostro irradiaba una belleza tranquila, abrazando a un bebé, y en ese instante una pieza fundamental encajó en el rompecabezas. Detrás de la coraza de dureza y frialdad del magnate había una herida abierta, un luto que no se había permitido sanar, un recuerdo que lo había convertido en una estatua de sal. Al día siguiente, mientras preparaba el café matutino con manos temblorosas, Lucía aprovechó un momento en que Ernesto estaba solo para abordar el tema con una voz casi inaudible. ¿El señor siempre ha sido así con el niño? ¿Tan distante?, preguntó, esperando la reticencia del mayordomo. Pero Ernesto, por primera vez, dejó caer su máscara de profesionalismo impecable y suspiró con una gravedad que era más una confesión que una respuesta. Desde que la señora Marina murió, el señor Heredia no volvió a ser el mismo. Señorita Guzmán, fue en aquel accidente que el pequeño Raúl perdió el oído. El golpe fue terrible para ambos, no solo por la pérdida de la madre, sino porque el señor se culpa. Cree que él es el responsable de ese silencio que se instaló en el alma de su hijo, y por eso se ha cerrado al mundo, por eso prohíbe cualquier intento de conexión. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda, porque de repente todo adquiría sentido. El silencio, la distancia,
el miedo a la música, la severidad autoimpuesta, el lujo como prisión, y comprendió que su misión no era simplemente cuidar a un niño, sino liberar a dos almas, la del hijo de su sordera emocional y la del padre de su culpa devastadora. Un desafío que requería más que valor, requería una estrategia de amor silenciosa y persistente. Con esta nueva y dolorosa comprensión, Lucía sintió que la compasión desplazaba al miedo. Y esa tarde, al encontrar a Raúl Jr. dormido en el sofá, agotado por el dolor, se acercó con una libreta y un lápiz, dispuesta a enviar un mensaje no al oído, sino directamente al espíritu del Padre, sabiendo que era él quien tenía que ver esa señal, ese puente que ella había construido. Dibujó una oreja simple, al lado de la cual dibujó un corazón grande y vibrante, el símbolo de su lenguaje silencioso, y debajo, con una caligrafía sencilla pero firme, escribió una frase que era más una súplica que una pregunta. Despacio, no necesitas oír para sentir que alguien te ama. Dejó el papel doblado sobre la mesita auxiliar, justo donde no podía ser ignorado, y se retiró con la cautela de una sombra. Pero se detuvo en el pasillo, observando con el corazón, latiéndole a 1000 por hora, esperando que el destino hiciera su parte, y la providencia se manifestó en el momento justo. Raúl Heredia entró en el salón, con su porte de acero, pero se detuvo en seco al ver el pequeño papel. Lo tomó entre sus dedos con una lentitud que denotaba una curiosidad inusual, y se quedó observándolo por lo que pareció una eternidad, sus hombros, habitualmente rectos y rígidos, pareciendo ceder por primera vez bajo un peso invisible, el peso de una verdad que era imposible de negar, que el amor no se limitaba a las frecuencias audibles. Horas después, cuando Lucía ya se había retirado a su habitación, sumida en sus propios pensamientos y esperando el inevitable despido por su osadía, escuchó un suave toque en la puerta, un sonido tan delicado que pensó que era su imaginación. Pero al abrir, se encontró con la imponente figura de Raúl Heredia, parado en el umbral, su rostro iluminado por la débil luz del pasillo, su expresión menos dura, más humana, y antes de que ella pudiera articular una palabra, él soltó una frase que fue un temblor en el silencio. El médico vendrá mañana a revisar a Raúl. Gracias por cuidar de él, señorita Guzmán. Y sin mirarla a los ojos directamente, se retiró, dejando a Lucía con un nudo en la garganta y la certeza de que su mensaje había sido recibido. Una pequeña fisura en el muro de hielo que él había construido. Una victoria silenciosa que ella anotó esa noche en su cuaderno, con la convicción de que, a veces, el amor entra por los ojos y por el corazón, no por los oídos, y con la esperanza de que tal vez el cambio no solo estaba ocurriendo en el niño, sino también en el padre. Un amanecer de conciencia que prometía una claridad distinta. El sol de la mañana irrumpió en el salón con una fuerza renovada, pintando el suelo de reflejos dorados que se sentían como una bendición después de la penumbra emocional. Y a partir de la visita del especialista, el ambiente en la mansión Heredia experimentó una transformación sutil, pero innegable. Raúl Jr. sonreía con mayor frecuencia. Sus gestos eran más expansivos y el propio Raúl Heredia, aunque aún reservado, pronunciaba alguna palabra más allá de las órdenes, y hasta el silencio, ese tirano que había reinado por años, parecía haberse suavizado, volviéndose más cálido, más humano, como si la casa hubiera respirado por primera vez en mucho tiempo. A pesar de la mejoría, la sombra de la culpa seguía siendo una presencia persistente en el corazón del magnate, una herida que se reabría cada noche con los ecos del accidente, el grito ahogado de su esposa Marina, el ulular de la ambulancia y el silencio que había quedado como una cicatriz eterna. Y se había prometido a sí mismo no volver a tocar el piano, porque cada nota era un recuerdo demasiado doloroso.
una traición, a la memoria de su esposa. Pero esa promesa, como una vieja pared agrietada, empezaba a desmoronarse bajo el peso de la nueva esperanza que Lucía había traído con sus gestos de amor. Una tarde, mientras Lucía regaba las bugambilias del jardín, tarareaba una vieja melodía de su pueblo, una canción simple que hablaba de la resiliencia de la esperanza, con una voz baja y dulce que era casi un suspiro, y Raúl Jr., atraído por el movimiento y la vibración que sentía en el aire, se acercó con curiosidad, observando cómo el agua caía sobre las flores. Lucía se agachó a su altura, le ofreció la regadera y le preguntó: ¿quieres probar? Un gesto que fue un acto de fe, y el niño la tomó con una timidez que se transformó en una sonrisa genuina cuando el agua comenzó a caer, una manifestación de alegría que no necesitaba palabras para ser entendida. Desde la terraza de su despacho, Raúl Heredia observaba la escena, inmóvil, y aquella imagen sencilla lo conmovió hasta la médula, porque la melodía que Lucía tarareaba, aunque él no lo sabía, era la misma que Marina, su esposa, solía cantarle a su hijo cuando era un bebé, una canción de cuna olvidada, y una punzada aguda de nostalgia lo atravesó, obligándolo a bajar la mirada, incapaz de sostener la potencia del recuerdo, pero en ese instante sintió que el hielo que aprisionaba su corazón comenzaba a romperse, una fractura lenta pero dulce que prometía la liberación. Aquella noche, la casa Heredia se sumió en un silencio tenso después de la cena, pero el eco de la melodía de Lucía aún flotaba en la mente de Raúl Heredia, una música que era un fantasma y una invitación a la vez. Con pasos lentos y decididos, caminó hacia el salón principal, donde el piano de cola, el testigo mudo de su dolor, descansaba bajo la sábana blanca, y su mano, que había firmado contratos millonarios y tomado decisiones de peso sin temblar, rozó la tela con la punta de los dedos, levantando una pequeña nube de polvo que era el símbolo de los años de abandono. Quitó la sábana con una reverencia, se sentó en el banquillo y apoyó sus manos lentamente sobre las teclas de marfil, con una cautela que delataba el miedo a revivir el pasado, a enfrentar la verdad, y el sonido que brotó fue torpe, débil, pero cargado de vida, un acorde, luego otro, y sin darse cuenta de que sus dedos habían memorizado la canción de cuna, comenzó a reconstruir la melodía de Lucía, la música que Marina había dejado grabada en su memoria, una secuencia de notas que eran cada una de ellas una lágrima, una pausa, un perdón que se estaba otorgando a sí mismo. Desde el umbral del pasillo, Lucía se detuvo, sosteniendo una bandeja, incapaz de creer lo que sus oídos escuchaban. La música, la voz silenciada del hogar, llenaba la casa como una plegaria, y ella se acercó lentamente, observando la escena más conmovedora que había visto. Raúl Jr. estaba de pie junto al piano, observando a su padre con los ojos muy abiertos, sin escuchar las notas, pero sintiendo la poderosa vibración que emanaba del instrumento, y acercó su mano, apoyándola sobre la madera, justo donde el temblor de la música era más fuerte. Raúl Heredia levantó la vista y vio a su hijo, y por un instante el miedo lo paralizó, el terror a revivir la herida, a fallar, a sentir de nuevo, pero Raúl Jr. le sonrió, luego señaló su propio pecho, después el de su padre, y movió los labios lentamente, y Raúl Heredia comprendió. La pregunta era muda, pero clara. ¿Lo sientes, papá? A lo que el magnate solo pudo responder con una voz que se rompió por la emoción. Lo siento, hijo, lo siento. Y en ese instante, el torrente de lágrimas que había guardado por años brotó con una fuerza incontenible y tocó otra nota y otra, hasta que la música se convirtió en un llanto de alivio, en un perdón que resonó en el alma de todos, incluyendo a Lucía, que desde la puerta
también lloraba, porque esa melodía imperfecta, esa música de dolor y redención, era la prueba irrefutable de que el silencio podía curar. Y al terminar, el salón quedó envuelto en una paz nueva, con Raúl Jr. acurrucado junto a su padre, la cabeza apoyada en su hombro, mientras Raúl Heredia lo abrazaba con una ternura que nunca se había permitido, susurrando: «Perdóname, hijo, perdóname por no haberte sabido escuchar, por haber dejado que mi culpa nos separara». Y el niño lo miró, tocó su rostro y sonrió, porque en ese nuevo lenguaje que habían inventado no hacían falta palabras para entender la inmensidad del amor de un padre. La fisura se había convertido en una brecha de luz, y Lucía, antes de retirarse, dejó sobre la tapa del piano una pequeña nota escrita con su letra sencilla y llena de verdad: «Donde hay amor, siempre hay música, aunque nadie la escuche. El perdón es la primera nota». Y cuando Raúl Heredia la leyó, sintió que algo dentro de él se abría por completo, que el aire olía a tierra húmeda y a un nuevo comienzo. Y miró el piano, el jardín, el pasillo, todo con un color distinto, más vibrante, más lleno de vida. Sin embargo, mientras guardaba las partituras en el cajón, un sobre viejo y amarillento, con el sello intacto de su difunta esposa, cayó al suelo un sobre con la letra M de Marina escrita a mano en una caligrafía familiar, y él lo levantó con una intriga que mezclaba el terror y la esperanza, sin imaginar que dentro de esa reliquia se escondía la última verdad que le faltaba por escuchar, la llave final para su liberación. Y justo cuando el silencio había aprendido a cantar y el corazón de un padre había vuelto a latir, el pasado regresaba para tocar a la puerta con una revelación que cambiaría el futuro de la mansión Heredia. La mañana amaneció envuelta en una bruma suave sobre la Ciudad de México, y el canto lejano de una campana parecía arrastrar recuerdos olvidados, mientras Lucía preparaba el desayuno con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo, una paz que se había instalado en la cocina junto con el olor a café recién hecho. Murinú. Pronto, Ernesto entró con el rostro más inescrutable que nunca, sosteniendo un sobre en la mano, un objeto que parecía una reliquia, sellado con cera antigua y con la misma inicial M que Raúl Heredia había visto en su despacho. «Esto llegó esta mañana, señorita Guzmán», dijo el mayordomo, extendiéndole el sobre con una sombra de duda. «Es para el señor Heredia, pero lleva el nombre de la señora Marina, y temo que el impacto para el señor sea demasiado. Ya ha sufrido bastante». Y Lucía, al tomar el sobre, sintió la textura del papel viejo y el peso de una historia inconclusa, y susurró: «Marina», comprendiendo que el destino la había elegido a ella para entregar el mensaje final. Ernesto asintió con gravedad. «Debe entregárselo usted, señorita. Él confía más en sus manos y en su humanidad que en las mías últimamente». Una muestra de respeto y confianza que conmovió a Lucía y la impulsó a subir las escaleras hacia el despacho del magnate, encontrándolo de pie junto a la ventana, observando el cielo encapotado, pero con un semblante menos severo, más humano, aunque con el cansancio de quien ha luchado una batalla interna por años, pero que ahora estaba más vivo. «Señor, esto llegó esta mañana», dijo Lucía, extendiéndole el sobre, y Raúl Heredia lo tomó con un pulso tembloroso, sus ojos fijos en la caligrafía inconfundible de su esposa. «No puede ser», murmuró. «Marina murió hace años», y rasgó el sello con un cuidado casi reverencial, encontrando dentro una carta amarillenta escrita con tinta azul, la voz de Marina que parecía surgir entre las líneas. «Raúl, mi amor, si algún día lees esto, significa que no pudimos despedirnos, pero no culpes a nadie, ni a ti ni al destino, solo fue un mal momento en el camino. Si Gabriel pierde el sonido del mundo, enséñale a escuchar con el alma,
porque el amor tiene su propia vibración, y si tú pierdes el valor de vivir, busca la música donde todo calla. Allí te encontrarás a ti mismo, allí está el perdón. Y el papel tembló entre sus dedos, mientras Lucía lo observaba desde el umbral, respetando su dolor, hasta que Raúl Heredia cerró los ojos, respiró hondo y se dejó caer en el sillón, las lágrimas fluyendo por fin con libertad, un torrente que limpiaba años de culpa. Todo este tiempo, la culpa me cegó, susurró con la voz rota, y ella ya me había perdonado, ya me había dado la llave y yo no la quise ver. Y Lucía dio un paso adelante suavemente. A veces, Señor, el perdón llega cuando uno está preparado para escucharlo con el corazón, no antes. El magnate levantó la mirada, observándola con una gratitud que no era la de un empleador, sino la de un hombre que había sido rescatado de su propia prisión, una gratitud que era más grande que todas sus riquezas, porque ella había traído la luz a su casa, la luz de la verdad que había permanecido oculta bajo el manto de la culpa. Esa tarde, el sol rompió la niebla, bañando el jardín con una luz tibia, y Raúl Heredia salió al encuentro de su hijo, con la carta aún en el bolsillo, se arrodilló junto a él y le mostró el sobre. «Es de mamá», le dijo despacio, pronunciando cada palabra para que el niño leyera sus labios. «Ella te ama mucho, y me amaba mucho a mí, y quiere que seamos felices». Y Raúl Jr. tocó el papel con una delicadeza infinita, como si temiera romper el último lazo con su madre. Luego señaló el cielo y sonrió, con una comprensión que trascendía la edad, haciendo que el padre sintiera un nudo en la garganta, y lo abrazó con una fuerza que era una súplica y un perdón, diciendo por primera vez en voz alta aquello que había callado por demasiado tiempo. «Te amo, hijo mío, te amo con toda mi alma, y tu mamá nos está cuidando». Mientras Lucía, observándolos desde la distancia, sentía que sus propios ojos se llenaban de lágrimas, porque todo parecía empezar de nuevo. Un ciclo de sanación que se cerraba con el perdón de una mujer que había muerto, pero que había dejado el manual de instrucciones para que los vivos pudieran volver a vivir. Más tarde, Raúl Heredia bajó al salón, colocó la carta de Marina sobre la tapa del piano y empezó a tocar una melodía nueva, improvisada, pero llena de sentido. Una música que era la banda sonora de su renacimiento. Y Lucía entró en silencio con una taza de té, su presencia una calma necesaria. «Gracias por quedarse, señorita Guzmán», dijo Raúl Heredia con una voz suave. «Esta casa estaba muerta antes de usted. Era solo una caja fuerte de mármol». A lo que ella respondió con una sonrisa tranquila. «No, señor, solo estaba esperando volver a escuchar. La vida nunca muere». Y Raúl Jr., sentado en el suelo, movía sus dedos en el aire, siguiendo el ritmo invisible, como si, de alguna manera, él oyera esa música con el alma, una vibración que era solo para él. Cuando la última nota se apagó, Raúl Heredia guardó la carta en el cajón del piano, junto a una foto de Marina y Raúl Jr. de bebé, y dijo con una voz baja y llena de paz: «Ella siempre supo lo que necesitábamos y lo dejó escrito». Y Lucía asintió. «El amor nunca muere, señor, solo cambia de forma y a veces nos habla a través del silencio». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien invisible pasara a decir adiós. Y en ese instante, los tres comprendieron que el silencio ya no era una carga, sino una melodía que los unía, pero aún quedaba un paso, porque Raúl Heredia había recuperado el corazón de su hijo, pero no el suyo propio del todo, y el destino, con su ironía habitual, tenía preparada una última prueba para ver si el magnate realmente había aprendido a escuchar la música de la vida. Una prueba que pondría en jaque su nueva felicidad. El invierno se acercaba y las luces navideñas empezaban a adornar las calles de Polanco,
pero dentro de la mansión Heredia, la verdadera celebración era íntima y silenciosa, una comunión de tres almas que habían aprendido a vivir sin palabras. Y una mañana, Lucía preparaba galletas con Raúl Jr. en la cocina, el niño con harina en las mejillas, sus gestos más expresivos, sus ojos brillando con una alegría nueva que era la prueba de la resurrección emocional. Y el niño le mostró un dibujo con orgullo. Era un retrato de ella, él y Raúl padre, de pie junto al piano, y en el centro un corazón pequeño y rojo. ¿Es nuestra familia, Lucía?, preguntó ella con la voz temblorosa, conmovida hasta las lágrimas, y el niño asintió, riendo en silencio, justo en el momento en que Raúl Heredia apareció en el marco de 1902. La puerta, observándolos con una mezcla de sorpresa y profundo afecto, y sin decir una palabra se acercó, puso una mano sobre el hombro de Lucía y otra sobre la cabeza de su hijo, una imagen tan sencilla que contenía todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Pero la paz no es un estado permanente, y esa tarde Ernesto entró en el despacho de Raúl Heredia con un sobre de la empresa, el rostro serio, informando que la junta directiva exigía su regreso inmediato, porque el negocio familiar, abandonado durante meses de luto y autocompasión, estaba al borde del colapso, una llamada a la realidad que no podía ignorar. «Señor Heredia», dijo el mayordomo con tono grave, «la empresa no esperará. Debe volver a México. Su presencia es requerida para evitar la catástrofe». Y Raúl Heredia guardó silencio, debatiéndose entre el hombre que había sido, frío y ausente, y el hombre que estaba naciendo, temiendo volver a ser el prisionero del trabajo que la culpa había magnificado. Esa noche, mientras la casa dormía y el miedo se colaba por las rendijas, Raúl Heredia bajó al salón y se sentó frente al piano, volviendo a leer la carta de Marina con las manos temblorosas, encontrando un nuevo significado en las palabras de su esposa. Si algún día sientes que pierdes el rumbo, escucha el sonido de volver a vivir. Y Lucía lo encontró así, con la mirada perdida y el alma expuesta, y le preguntó con una suavidad que era una súplica de esperanza: «¿Se irá, señor?». A lo que él respondió levantando la vista con una voz que mostraba su conflicto interno: «Tengo que hacerlo, Lucía. La empresa me necesita, pero esta vez no quiero ir solo. No quiero volver a ser el hombre que dejó su casa en silencio». Y ella parpadeó, confundida: «¿Qué dice, señor?». Y la respuesta de Raúl Heredia, directa y cargada de una emoción reprimida, fue la revuelta final contra su antiguo yo: «Quiero que vengan conmigo, tú y Raúl Jr., a la nueva vida que estamos construyendo, porque no puedo volver a vivir sin la música que trajiste a mi casa». Lucía se quedó sin palabras, su humildad luchando contra la inmensidad del ofrecimiento. «Yo no pertenezco a su mundo, señor. Yo soy la sirvienta, la cuidadora». A lo que él negó con la cabeza, con una verdad demoledora: «Mi mundo era el silencio, Lucía, una prisión de dinero y mármol, pero el tuyo lo llenó de vida. Le diste una voz a mi hijo y me enseñaste a oír con el corazón, y por eso eres la única persona que pertenece a mi futuro, la única melodía que quiero escuchar». Por un instante el tiempo se detuvo, pero de repente un ruido suave, débil, vino del piso superior, el piano sonando tímidamente, y subieron corriendo, encontrando a Raúl Jr. sentado en el banquillo, presionando una tecla tras otra sin que saliera sonido alguno, pero sonriendo, moviendo los labios como si estuviera cantando, y Raúl Heredia cayó de rodillas frente a él. «¿Qué haces, hijo mío?», preguntó con la voz quebrada, y el niño, tomando un cuaderno, escribió con una determinación conmovedora: «Estoy escuchando por dentro, papá, la música que tú nos diste y la que Lucía nos enseña cada día».
y el padre lo abrazó con una fuerza desesperada, llorando en silencio, mientras Lucía se unía a ellos, y por primera vez la casa resonó con algo que no eran notas ni palabras. Era el eco del amor incondicional que había triunfado sobre el silencio y la culpa, y en ese abrazo la familia Heredia se reconstruyó sobre las ruinas del pasado. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva era. Raúl Heredia regresó a su empresa, pero esta vez con Raúl Jr. a su lado, dibujando en su oficina mientras él trabajaba, y Lucía se convirtió en el corazón palpitante del hogar, y la mansión, antes fría, se llenó de risas silenciosas y el olor a pan recién hecho. Un domingo, mientras paseaban por el parque de Chapultepec, Raúl Jr. se detuvo frente a un músico callejero que tocaba un violín, las cuerdas vibrando en el aire invernal, y Raúl Heredia observó a su hijo que cerró los ojos, extendió una mano hacia el sonido y sonrió, un gesto de profunda conexión que a Lucía le llenó el alma. ¿Lo sientes, mi niño?, preguntó, a lo que Raúl Jr. asintió, su rostro irradiando paz. Sí, Lucía, el sonido de volver a vivir. Y Raúl Heredia la tomó de la mano, sin decir nada, mientras caminaban los tres, envueltos en la luz del atardecer, con el violín tocando una melodía que no necesitaba palabras, y a lo lejos, en la mente de Raúl Heredia, la voz de Marina se desvanecía con una caricia. Ahora sí, ya has vuelto a casa, ya has encontrado la música, ya no estás solo. Y en aquel instante, entre la música del parque, el viento y las risas silenciosas de su hijo, comprendió que la vida, aunque a veces se apague, siempre encuentra la forma de volver a sonar, que la sordera de su hijo le había enseñado a escuchar la sinfonía del amor y que la humildad de Lucía le había dado la riqueza que el dinero no podía comprar, la riqueza de una familia que había sido construida sobre las ruinas del dolor, y donde el silencio ya no era un castigo, sino una melodía que los unía, el eco de un corazón que había aprendido a latir al ritmo del perdón y la esperanza.